Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Como les mencionaba, actualmente estoy sin luz en la casa, así que estoy conectado con la red del celular. Entonces, si es que se acaba la batería de la computadora, estamos complicados. Y también si es que se pone un poco lenta la conexión, disculparán, ¿ya? Eh, no sé qué tal se escucha ahora. Sí, se escucha bien, ingeniero. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar inmediatamente por cualquier situación. Eh, una vez que ya hemos terminado con toda la parte de lo que es el análisis como tal de los diferentes dispositivos, luego como también lo podrían ser los PLCs y de diferentes marcas, es importante mencionarles pues que estos aparatos son los que más los vamos a encontrar en la industria, sobre todo en el tema de automatización y control. Lo que más se aplica son logos, PLCs, pantallas HMI como tal, ¿sí? Y bueno, los tipos de sensores, transductores que necesiten, todo depende de la aplicación que vayan a desarrollar como tal y de las diferentes circunstancias en las que tengan que automatizar, ¿sí? Bien, entonces, una vez que hemos terminado esa primera parte, vamos a empezar a ver ahora lo que es Labio como tal, ¿sí? Para lo cual necesito también que ustedes se descarguen el software Labio como tal. De forma preferible, hay un Labio tal vez en la red que está circulando pues con una licencia, podríamos decir que no es gratuita, pero no es pagada, ¿ya? Entonces, para que ustedes también puedan descargarse el programa como tal, lo instalen en sus computadoras, ya que desde esta clase y hasta y las siguientes clases que vendrán, hasta lo que avancemos, veremos lo que es Labio como tal. Vamos a aprender a desarrollar programas en Labio, vamos a trabajar mm, cómo se interconectaría las diferentes tarjetas de adquisición de datos y cómo podríamos trabajar con las mismas como tal. Ya que no contábamos con las tarjetas físicas, al menos vamos a ver la teoría de cómo se deben hacer las conexiones. Sin embargo, si ustedes ya han trabajado con sistemas como el Arduino y tal vez disponen de un dispositivo Arduino en sus casas, también vamos a hacer unas pequeñas prácticas o ensayos con estos dispositivos. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos de instrumentos como la Label como tal, estamos hablando de lo que son instrumentos virtuales, ¿sí? Estos instrumentos virtuales nos sirven para diferentes aplicaciones en realidad. Todo depende de en qué vayamos a darles uso. Vamos a ver ahora qué es un instrumento virtual, cómo está compuesto y de qué manera nosotros lo podemos utilizar o de qué manera nos sirve a nosotros como tal. Espérenme un segundo, inicio una aplicación. Bien, cuando hablamos de instrumentación virtual, en sí nosotros estamos definiéndonos a software que viene a hacer la funcionalidad o que viene a representar diferentes facciones que tranquilamente lo podría hacer un equipo físico como un, como una tarjeta de adquisición de datos. También estamos hablando como de un dispositivo microscopio, como un generador de funciones, como un poco de aplicaciones que normalmente nosotros tenemos a la mano, inclusive los multímetros como tal. Los instrumentos virtuales están definidos por el usuario, mientras que los instrumentos tradicionales tienen funciones fijas. Vamos al mismo ejemplo de, de lo que es un osciloscopio como tal y un generador de funciones, ¿ya?
Un osciloscopio para lo que me sirve es para medir las diferentes señales, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando con señales ya sea de radiofrecuencia, estoy trabajando con señales de dispositivos digitales, señales analógicas como tal. Bien, el osciloscopio me sirve para medir esas señales, para saber qué frecuencia tienen, para saber cada qué tiempo se presentan, las variaciones de esas señales, listo. Entonces, si yo puedo medir esas señales con el osciloscopio tiene que estar predefinido y preensamblado para realizar ese tipo de mediciones. Entonces, todas las mediciones que nosotros vamos a realizar con ese dispositivo ya las tiene predefinidas como tal y está hecho y configurado para hacer ese tipo de mediciones. En cambio, si nosotros quisiéramos hacer otra función con ese mismo instrumento, por ejemplo, ya no queremos que ahora mida las señales, sino queremos que genere esas señales, que genere esas funciones. No es posible porque ese dispositivo físico ha sido desarrollado únicamente para que realice esa acción, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema bastante grande, que compramos quizá un dispositivo físico que nos costó un montón, que fue muy caro y solo me realiza una determinada actividad. Claro, es muy bueno, es muy preciso, pero solo me realiza una actividad. Lo mismo sucede con el generador de funciones. Yo puedo generar funciones triangulares, funciones senoidales, funciones cuadráticas, pero solo me sirve para eso. No puedo hacer absolutamente más. Aquí viene la primera diferencia con los dispositivos virtuales. El dispositivo virtual como tal, yo puedo realizar todas estas funciones. Puedo crear el mismo generador de funciones y utilizar el mismo osciloscopio, pero solo con un instrumento virtual. Con un solo instrumento virtual puedo hacer ambas funciones. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia entre lo uno y lo otro, que uno es un instrumento dedicado, netamente está construido y diseñado para eso. En cambio, un instrumento virtual, pues no está ni dedicado ni construido para eso. Está hecho para muchas más cosas. La diferencia muy importante entre un instrumento virtual y un instrumento físico es que tal vez el instrumento físico tenga unos rangos de precisión mucho más elevados que un instrumento virtual, ¿ya? Pero todo depende de la aplicación que nosotros querramos desarrollar. Si yo, por ejemplo, estoy midiendo simplemente señales analógicas, quizá midiendo voltajes y esas cosas, pues un instrumento físico quizás sea demasiado y tal vez un instrumento virtual me sirva de manera óptima, ¿ya? Pero no se detiene todo aquí, sino que un instrumento virtual también podría adaptarse para que sus rangos de medición, sus rangos de precisión sean mucho más grandes que inclusive un mismo instrumento físico. ¿Cómo puede ser esto posible? Esto puede ser posible a través de los dispositivos de adquisición de datos. Un instrumento virtual puede tener más o menos cualquier presentación. Aquí tenemos una presentación donde vamos a ver que tenemos datos, que tenemos perillas, que tenemos botones, que podemos ir variando la información de acuerdo a como nosotros la necesitemos. Pero todo esto es posible, como les mencionaba, a través de los dispositivos de adquisición de datos. Estos dispositivos de adquisición de datos bien pueden ser de National Instruments, como los que tenemos aquí, o pueden ser de otro fabricante que también realizan tarjetas de adquisición de datos. ¿Ya? Esas aplicaciones virtuales, pues me pueden servir para muchas cosas, no simplemente para adquirir información, sino también para generar información. También a través de esas tarjetas de adquisición de datos, yo puedo interactuar entre diferentes plataformas. Por ejemplo, aquí tenemos una plataforma que está midiendo información, otra plataforma que está generando información y otra plataforma que está también midiendo otro tipo de información. Todo esto en la misma tarjeta de adquisición de datos. Entonces, miren, con lo que podíamos hacer anteriormente con un único dispositivo, ahora podemos realizarlo con, con un instrumento virtual. Antes necesitábamos un montón de dispositivos para realizar determinadas funciones y ahora lo podemos hacer con un solo dispositivo a través de aplicaciones virtuales. Entonces aquí nace algo muy importantísimo. ¿Qué son las aplicaciones virtuales? ¿Cómo podemos crearlos como tal? ¿Ya? Y empezamos a ver lo que son los VIs.
Bien. Entonces, cuando ya hablamos de esas aplicaciones virtuales como tal, me vienen a la mente muchas cosas que yo podría hacer con aplicaciones virtuales, ¿no es cierto? Pero ¿cómo las podría trabajar ya con el usuario y con mi dispositivo de hardware o con mi dispositivo de software como tal? Entonces, de esta premisa, de estos conceptos, nace lo que es las Graphical User Interface o los GUI y los Human Machine Interface, ¿ya? Muchos usuarios, muchos libros y muchos autores quizás a veces dicen, no, un HMI es lo mismo que un GUI. No son iguales y ya vamos a ver la razón por qué son diferentes. Para aclarar, también recordemos que un Graphical User Interface es una interfaz gráfica de usuario, es decir, lo que el usuario ve, y un HMI es un Human Machine Interface o un interfaz hombre-máquina, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el Graphical User Interface y el Human User Interface? Vamos a verlo a continuación. Cuando nosotros tenemos un Graphical User Interface o una interfaz gráfica de usuario, es una herramienta que interactúa con los seres humanos. Es decir, que nosotros podemos interactuar con esa herramienta como tal. Nosotros como usuario, mediante acciones, controles o indicadores, enviamos órdenes que son traducidas por esta interfaz gráfica de usuario a comandos e instrucciones en espera de resultados de una tarea. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una pantallita donde hay un botón que dice ingresar. Presionamos el botón ingresar y realiza una acción, ¿no es cierto? Estas Graphical User Interface actúan directamente con el software o con el dispositivo con el cual ustedes estén trabajando. Supongamos que ese Graphical User Interface se desarrolló en su computadora o para su computadora como un programa, pues perfecto, trabaja con la computadora. Pero supongamos que ahora ese Graphical User Interface se desarrolló para su celular. Perfecto, trabaja con el celular. Entonces, ¿con quién trabajan propiamente los GUIs? Es con el propio software del dispositivo donde se están ejecutando, ya sea un computador, ya sea un televisor, ya sea un iPad, ya sea un smartphone o lo que ustedes estén usando como tal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a algunos Graphical User Interface que interactúan directamente con los usuarios mediante acciones, controles, indicadores, esos controles que nos sirven para ejecutar acciones y esos indicadores, en cambio, que nos sirven para observar información de cómo están trabajando las órdenes que yo estoy enviando a través de esos guías. ¿Sí? Bien, los ejemplos más claros de estos GUIs, de estos Graphical User Interface, son las interfaces que nosotros tenemos a través de nuestro entorno virtual, a través de nuestro computador, de nuestro smartphone o de nuestro iPad o tablet como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos la interfaz de iOS y esta interfaz de iOS, esto es un Graphical User Interface. ¿Por qué es un Graphical User Interface? Porque si yo hago clic en alguna de estos cuadros o de estos botones o de estos programas como tal, va a generar una acción. Esa acción trabaja directamente con el software y me devuelve un resultado o una información. Asimismo sucede con las redes sociales. Nosotros claramente podemos distinguir qué redes sociales son las que estamos trabajando más. Aquí tenemos algunas como el Twitter, el Facebook, el Google+, el Instagram, el Pinterest. Bueno, hay un montón de redes sociales con las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Cómo actúan en cambio estas redes sociales interactuando con nosotros como usuarios? Pues nosotros tenemos una serie de comandos, tenemos una serie de acciones que podemos realizar dentro de la misma. Hablemos de Facebook como tal. Ustedes recordarán que en Facebook nosotros abrimos el aplicativo como tal y tenemos pues un símbolo de una campana, un icono de una campana que simboliza que tenemos algunas notificaciones, ¿no es cierto? Algunas notificaciones pendientes. También tenemos el chat con el cual podemos interactuar con otros usuarios. Pero todo eso son interfaces gráficas de usuario. Por último, hay aplicaciones que ya son dedicadas. Estas son globales, pero hay aplicaciones que también son dedicadas como el que podemos observar en la parte inferior izquierda, en la cual tenemos pues la interacción de un programa de software médico a través de una computadora o a través de un celular. Podemos ingresar información y esto se reescribirá en una base de datos, se almacenará en un sitio que está propio para almacenar información.
Y por último tenemos algo que está ahora muy de moda, pues que es como realizar mezclas con la música, los dispositivos de mezcla de música, de combinación, pero que son solo software, ¿no es cierto? Que trabajan directamente con el hardware de la computadora y con el software de la computadora para crear diferentes, pues, efectos musicales como tal. Algo también que está muy adentrado dentro de estas tecnologías son los NUI. Los NUI es el Natural User Interface. El Natural User Interface significa que ustedes van a interactuar de manera más óptima con las aplicaciones como tal o con esas Graphical User Interface que anteriormente estábamos hablando. De forma de definición, podríamos decir que las NUI trabajan directamente o interactúan de acuerdo a las acciones del usuario realizadas con las yemas de los dedos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes cogen un smartphone o una tablet como tal y empiezan a pasar la pantalla, a intentar abrir ciertas aplicaciones, a escribir los mensajes, todas esas interacciones que le están haciéndolas con las yemas de los dedos. Esto se conoce como las Natural User Interface, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a esto, viene la pregunta más grande. Bueno, pues, ¿qué es un HMI? Una interfaz hombre-máquina, a diferencia de las interfaces de usuario, es una interfaz que interactúa adicionalmente con hardware diferente al de su PC. Recordemos que las interfaces gráficas de usuario solo trabajaban con el hardware propio en el cual se están ejecutando. Es decir, si yo ejecutaba una aplicación en la computadora, pues solo trabaja con ese hardware. En cambio, un HMI ya interactúa con un hardware diferente, ya interactúa con un procesador diferente, ya con cosas totalmente aisladas del hardware donde se está ejecutando ese Graphical User Interface, ¿ya? O ese HMI como tal. Bien, hay varias aplicaciones que a mí me permiten realizar esas HMIs que nos permiten interactuar con diferentes sistemas físicos, ya sea que sean locales o que estén en otro sitio como tal. Estas representaciones igual van a ser mediante figuras o pantallas informativas, donde nosotros vamos a encontrar información del hardware que estamos analizando, que puede estar, como les digo, muy lejos del sitio donde nosotros estamos obteniendo el HMI. Una forma clara de identificar este tipo de dispositivos es como cuando ustedes trabajan con un PLC como tal, ¿ya? Digamos que están trabajando con un PLC, un S7500, y en otro lado están trabajando con el HMI, una KTP 700, ¿ya? Entonces, están trabajando en la KTP 700 y por otro lado están con el PLC S7500. Todo, absolutamente todo, lo pueden realizar a través del HMI. Es decir, ahí tendrán todas las gráficas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un control de una bomba como tal. Tenemos las electroválvulas, podemos medir presión también. Acá tenemos también el control de fluido, temperatura. Entonces, todas esas cosas ustedes las pueden controlar, analizar o simplemente indicar a través de un HMI, ¿sí? Entonces, recuerden, hay mucha diferencia entre un Graphical User Interface, un Natural User Interface y un Human Machine Interface, ¿ya? Entonces, las tres diferencias más grandes son que el Graphical User Interface solo se ejecuta en el mismo equipo donde se está ejecutando la aplicación, es decir, solo interactúa con el procesador donde se está ejecutando la información. El Natural User Interface, en cambio, es una aplicación que funciona o interactúa con las yemas de los dedos. Y en la Human Machine Interface interactúa con un hardware diferente al aplicativo donde se está ejecutando esa aplicación, al hardware donde se está ejecutando esa aplicación. Este Human Machine Interface, como ya hemos hablado que se puede ejecutar con un software, con hardware adicional, puede interactuar con varios estamentos. Por ejemplo, puede interactuar con microcontroladores, con controladores lógicos programables, con controladores de automatización programable y con sistemas embebidos como tal, ¿ya?
Los controladores de automatización programable los conocemos como los PACs, ¿ya? Las FPGAs y los DSPs. En cambio, los sistemas embebidos son como las Raspberries, el BeagleBone, el Arduino. Y todas estas cosas están externas a nuestra HMI, pero todo puede ser controlado a través de este HMI. Bien, y hasta ese primer entorno, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Ingeniero, la pantalla SCADA sería como un HMI. Exactamente. Hay escadas que funcionan como un HMI y escadas que funcionan como un GUI. Por ejemplo, hay escadas que simplemente te presentan parámetros y te presentan información, pero que no puedes realizar acciones, ¿ya? Están tomando información desde otros lados, entonces a veces solo pueden ser Graphical User Interface, pero en cambio la mayoría y casi todos los escadas funcionan con HMIs. ¿Por qué? Porque los escadas te permiten ejecutar acciones que se estén dando en otros lados, ¿ya? Ya, listo. Ahí, espérenme, un ratito, voy a conectarme ya a la otra red que ya vino a la luz para ver si es que ya está todo bien. Bien, entonces, es importante mencionarles, no sé si te quedó clara la pregunta que me hacías. Sí, ¿Sí? ingeniero. Ya. Es importante mencionarles que los Graphical User Interface son muy, muy importantes, ¿sí? Cuando nosotros desarrollemos mal este tipo de Graphical User Interface, es probable que existan errores dentro de la ejecución de diferentes, digamos, de diferentes procesos como tal. Un ejemplo que les voy a dar es un tema real que sucedió en los Estados Unidos. En los Estados Unidos como tal, sacó el Washington Post una publicación donde decía que hubo un pánico de la sociedad como tal, un pánico social desmesurado por la falla de uno de los técnicos del Centro de Prevención de Ataques. Lo que pasa es que este técnico como tal, al momento de ejecutar las pruebas diarias, todos los días se deben ejecutar pruebas para ver que el Centro de Prevención de Ataques contra Misiles Nucleares, sobre todo en la isla de Hawái, que es un punto crítico dentro del Golfo como tal, bueno, tienen un sistema de prevención de ataques y cuando este sistema se activa, pues todas las personas se emiten mensajes a toda la gente de Hawái para que se alerten acerca de que hay un ataque pues en proceso como tal. Bueno, el punto es que esta persona, este técnico, estaba realizando una prueba común, una prueba normal que tiene que realizar todos los días para ver que el sistema esté funcional. Y el técnico este día, en vez de presionar el botón de seleccionar la opción de ejecutar una prueba como tal, se equivoca y ejecuta la alerta, ¿ya? Al momento que ejecuta la alerta, lanza pues la alerta a toda la población de Hawái que hay un ataque en proceso y que tomen las precauciones como tal. Entonces, imagínense ustedes como personas normales, como todos nosotros como personas normales, estamos tranquilos en nuestras casas y de repente empiezan a sonar alarmas por todos lados, se empiezan a enviar los anuncios a la televisión, que estamos en un ataque como tal y que busquemos refugio lo más posible. Entonces se desató el caos en la población de Hawái y a la final, después de ejecutar todas las respectivas validaciones, pudieron dudar que había sido un error, una falla del técnico que debía de realizar el test de validación para ver que todo esté funcional. Entonces, después ya un veterano de guerra haciendo la revisión y el levantamiento de información de por qué se dio el error como tal, pudieron descubrir que el Graphical User Interface era similar a esto que tenemos aquí, a esta pantallita, si ven que tenemos en azul, a esta tabla. Y únicamente la diferencia entre enviar la alarma real y realizar el test era una sola palabra al inicio de la activación, ¿ya?
una sola palabra. Entonces el usuario que hizo, el técnico después ya en las declaraciones, como era algo rutinario, simplemente revisó que a la final, en la palabra final, pues concuerde y lanzó la alarma y sin ponerse a pensar en nada más. Y la alarma, pues solo debió enviar un mensaje diciendo que el test ha sido correcto. Sin embargo, pues se equivoca por observar solo el final, pues lanza la alarma a toda la población. Y pues fue algo un poco complicado. Entonces, por eso es importante que las Graphical User Interface que ustedes desarrollen, pues tienen que estar bien desarrolladas, tienen que ser muy específicas y sobre todo conserven un tema que se denomina look and feel. El look and feel es mira y siente, por decirlo así, ¿ya? Todo lo que ustedes ven es la sensación que causan como tal, ¿ya? Supongamos que ustedes les van a vender un programa. Si les van a vender un programa, ustedes, o como un carro, ni siquiera hablemos de un programa, un carro. Les van a vender un carro que está bien conservado, que lo ven bastante bien, que lo ven bonito de pintura y todo lo demás, y de pronto ven otro carro al lado, pues que está un poco raspado, que está ya descascarándose el esmalte por los lados, lo ven un poco descuidado las llantas, entonces inmediatamente en su mente dicen, bueno, pues compro el que está más conservado, ¿no es cierto? El que se ve mejor. Y se lo cogen y se lo llevan como tal. Perfecto. Entonces, esa misma sensación es lo que causan los programas cuando ustedes van a vender. Dentro de la programación, nosotros tenemos un concepto que no importa cómo esté todo por debajo, la programación que realices por debajo, mientras funcione y se vea bien. ¿Sí? Ese es un concepto que solemos tener dentro de la programación. Dentro de la automatización ya es más complicado. Bien, eso son simplemente como una pequeña introducción. Ahora vamos a ver un tema de sugerencias para la solución de problemas. Ya cuando estén desarrollando tanto sistemas o automatizaciones con los PLCs o con BIs o con instrumentos virtuales, vamos a seguir unas pequeñas recomendaciones para llegar a la solución de problemas o para levantar también procesos o proyectos de automatización. ¿Ya? Lo primero es que vamos a identificar de manera adecuada y eficiente un problema de adquisición de datos. Para eso vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a identificar y comprender el marco de actuación. Cuando yo hablo de identificar y comprender el marco de actuación es, a ver, ¿qué tarea quiero realizar? ¿Dónde la quiero realizar? ¿Con qué espacio físico cuento? ¿Con cuánto dinero cuento? ¿Qué tipo de sensores yo necesito para estas cosas? ¿Qué tipo de bandas? ¿Qué tipo de transportes? ¿Qué tipo de estructuras yo necesito para hacer una determinada automatización? Cuando ya tengo identificado ese marco de actuación, qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pues vamos a la segunda parte, que es identificar y numerar las entradas y salidas necesarias listadas con sus respectivas características. Por ejemplo, yo voy a medir la temperatura, ¿ya? Voy a hacer, ver el nivel de un tanque, voy a emitir una alarma como tal, o crear paros de emergencia como tal. Bueno, todas esas cosas. Entonces, yo debo saber si son entradas, son salidas, qué tipo de datos voy a medir, si son de tipo de datos de analógicos, digitales, va a ser, como en este caso, temperatura, vamos a medir el flujo, vamos a medir la presión, y si es que vamos a medir, por ejemplo, un rango analógico y es la temperatura, ajá, ¿en qué tanto debe estar pues el rango? Si va a estar entre 200 y 400 grados centígrados, le voy a colocar a una observación. Una termocupla tipo J, pues me sirve para medir ese rango como tal, ¿ya? Si vamos a medir el flujo de entrada, pues ¿cuál rango voy a medir de flujo? Por ejemplo, en este caso, de 150 a 250 litros por minuto. La observación es que este tipo de dispositivos trabaja entre 4 y 20 miliamperios como tal, ¿ya? Y el nivel del tanque, voy a medir un rango, por ejemplo, de 0 a 15 metros y la observación que yo voy a trabajar entre 0 y 10 voltios. Recordemos que esto es normado, está en estándares internacionales de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 10 voltios, que es lo que me admiten las tarjetas de adquisición de datos y que también me admiten los PLCs como tal, ¿ya?
Una vez que ya tengamos identificadas y numeradas las entradas y salidas necesarias con sus respectivas características, vamos a definir las estrategias de adquisición, ¿ya? Es decir, ¿qué hardware yo necesito para adquirir esta información? Voy a utilizar tarjetas de adquisición de datos, voy a utilizar tal vez PLCs, voy a utilizar packs como las FPGAs o los DSPs, voy a utilizar tal vez una tarjeta que no sea tan complicada, pues no sea tan robusta como, como una BeagleBone o tal vez como un Arduino, como, no sé, una tarjeta simplemente no tan robusta, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya sepa cuáles van a ser mis estrategias de adquisición de datos de acuerdo a lo que he identificado, voy a analizar y procesar los datos, ¿ya? Cuando yo hablo de analizar y procesar los datos es, a ver, los voy a procesar y analizar directamente en el PLC. Voy a hacer que el PLC me envíe la información a otro dispositivo, a una torre de control o a un computador o a un dispositivo en específico como tal, ¿ya? Entonces, ¿dónde voy a hacer el análisis y procesamiento de esa información? Y por último, ya cuando haya hecho todo ese proceso, muy bien. ¿Dónde voy a presentar ahora la información? Lo voy a presentar a través de Graphical User Interface, lo voy a presentar a través de Human Machine Interface, lo voy a presentar a través de instrumentos virtuales, lo voy a presentar en Noise, donde necesito presentar esa información. Básicamente, todos estos pasos se resumen en preparar, adquirir, analizar y presentar la información, ¿ya? Preparamos los datos que vamos a analizar, analizo la forma en cómo voy a adquirir esa información, analizo dónde voy a procesar esa información como tal que acabo de recibir y cómo la voy a presentar, ¿ya? Por último, decir que si es que voy a presentar la información en forma de datos, de números, o voy a presentar en forma de gráficas, por ejemplo, de un tipo pie, de gráficas que me estén cambiando constantemente con el tiempo, bueno, ¿cómo voy a hacer la presentación de esta información? Recuerden, entonces, la etapa de alistamiento define e identifica variables y estrategias de control para tu aplicación, incluyendo el sistema de adquisición a utilizar. En la etapa de adquisición, adquieren la información, bien sea desde el front panel o bien sea desde los dispositivos de adquisición de datos. En la etapa de análisis, vamos a procesar o convertir la operación los datos que vamos a operar. En la etapa de presentación, en cambio, vamos a mostrar o almacenar o visualizar los datos como mostrar. Mostrar, almacenar o visualizar los datos que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros hemos ya decidido que en todas estas diferentes etapas ya sabemos cómo vamos a aplicarlas, decimos, bueno, pues lo más interesante sería aplicarlas en un instrumento virtual. De ahí nace la palabra, un VI, un instrumento virtual o un virtual instrument, ¿sí? Y sus componentes de memoria. Un VI como tal es un instrumento virtual que utiliza los recursos de memoria y de procesamiento del equipo en el cual se están ejecutando. Ustedes recuerden que no es lo mismo ejecutar un proceso en un computador con un Core i5 que en un computador con un Pentium 3, ¿ya? Son cosas totalmente diferentes, o con un Core i9 con un computador igual, con un Core i3. Hay también bastantes diferencias entre ejecutar en una. Se volvió a ir la luz. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál fue la última hasta esta diapositiva? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces cuando nosotros vayamos a crear instrumentos virtuales, vamos a utilizar, como les mencionaba, los recursos de memoria y de procesamiento que está utilizando el dispositivo en donde se está ejecutando este instrumento virtual como tal, ¿sí? Desde el punto de vista de la memoria y de los instrumentos virtuales que vamos a empezar a generar desde ahora,
vamos a utilizar 4 esquemas bastante importantes. Uno, que es el código, el panel frontal, el diagrama de bloques y los datos. El código es el código de máquina que viene compilado desde los diferentes diagramas. Todo esto ya estamos haciendo referencia a Labio. Labio es como tal un laboratorio de instrumentos virtuales o un laboratorio de instrumentación virtual. Vamos a ver lo que es también el panel frontal, lo que es el diagrama de bloques y cuáles son los valores de indicadores y controles o los datos por defecto en sí que viene a representar la parte de datos. ¿Ya? Bien, para este contexto voy a inicializar el Labio como tal, para un nuevo proyecto. Y de momento, para iniciar con la presentación del software como tal, de lo que es Labio, cómo vamos a trabajar con el mismo, voy a crear un instrumento virtual en blanco, ¿sí? Bien, como ustedes pueden observar, aquí tenemos dos pantallas que se acaban de generar. La una es el front panel, que es donde yo voy a trabajar la forma en cómo el usuario va a visualizar la información, es decir, donde yo voy a crear el Graphical User Interface o el Human Machine Interface. Y también voy a crear el diagrama de bloques, que es la parte derecha, lo que se encuentra en blanco, donde voy a ejecutar toda la programación. Entonces, ¿qué vendría a ser el panel frontal? El panel frontal es donde yo creo eh, creo la interfaz con la que va el usuario a visualizar, con la que va a trabajar, y también creo el diagrama de bloques, que es en cambio todo lo que realiza mi software como tal, mi instrumento virtual. Si yo quiero que se conecte con A o B situación, quiero que adquiera datos, quiero que genere una acción cuando yo presiono un botón, pues todo eso en cambio lo voy a hacer en mi diagrama de bloques. Bien, ¿qué tengo? Pues en el panel frontal y qué es lo que tengo en el diagrama de bloques. Para yo mostrar esa información, yo puedo presionar clic derecho y lo voy a enclavar esto aquí, ¿sí? Lo voy a enclavar para mostrarles cada uno de sus atributos. Y también aquí voy a enclavar la paleta de funciones para que también puedan observar sus atributos. Bien, vamos a observar primero que nomás tenemos aquí en el diagrama de controles, en la paleta de control, y tenemos los diferentes artilugios, los diferentes objetos con los cuales yo puedo trabajar para crear mi software visual, por decirlo así, para crear mi Graphical User Interface, ¿ya? Entonces, si navegamos en cada uno de estos datos, nosotros vamos a tener ahí, nosotros tenemos información para crear texto, para ingresar variables, tenemos para modificar información a través de barras, modificar información de forma numérica o modificar información que directamente yo ingrese a través del teclado. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar de forma numérica información, basta con que me ubique en la carpeta numeric y aquí tengo un control numérico y también tengo un indicador. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un control y un indicador, ¿ya? Aquí también tengo un variador de forma numérica, pero como ustedes pueden ver está en forma de barra, ¿ya? Puedo también tener ese mismo indicador, ese mismo control, un indicador, pero únicamente sin numeración como tal, ¿ya? Existen indicadores verticales como existen indicadores horizontales y también podemos trabajar con indicadores o con controles de forma de perilla, ¿ya? Como los que tenemos aquí, ¿ya? Bueno, podemos trabajar con todos ellos y también nosotros podemos alterar información o la visualización de estos datos aplicando o agregando diferentes
diferentes programas o diferentes formas de visualización de estos archivos, ¿sí? Es decir, podemos cargar una librería y mediante esa librería, pues cargar la información que necesitemos, ¿ya? Bien. En cambio, en la parte de acá, bueno, eso es por la parte numérica. También tenemos parte booleana, tenemos strings, tenemos contenedores de datos como los clusters, los arrays, las matrices. Bueno, ya vamos a ir viendo en la programación que vamos a desarrollar cómo trabajan cada uno de estos datos. También tenemos gráficas, los enum, tenemos layout, dispositivos de entrada-salida, variantes y clases, decoradores y para hacer referencias, ¿ya? También tenemos ya dispositivos que son directamente, digamos que varía la forma en cómo nosotros visualizamos. Existe con el que nosotros vamos a trabajar, por lo general es con este Silver, ¿ya? El Silver es una forma que se ve mejor, ¿ya? Es un look and feel que nosotros lo podemos trabajar de mejor manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos controles numéricos que, miren, este control numérico es muy diferente a este clásico, ¿ya? La forma en cómo se ve es muy diferente, ¿ya? La función es exactamente la misma, pero la forma en cómo se ve es diferente. Y por esa forma en cómo se ve, pues es preferible trabajar con este Silver. Igual para los temas booleanos, los botones que tenemos, los LEDs inclusive, se ven mucho mejor en el Silver como tal. Aquí también tenemos una gama de botones que podemos aplicar dependiendo de los recuadros que nosotros necesitemos para crear nuestro sistema. Algo muy importante que mencionar es que Labview no simplemente crea Graphical User Interface o Human Machine Interface. Mediante Labview ustedes también pueden crear sistemas SCADA, ¿ya? Es decir, sistemas con redes de comunicaciones que les permitan, pues, trabajar con toda una planta como tal, ¿ya? Ya sea dentro del país o fuera del país. Bueno, eso tenemos por un lado en la paleta de controles. En cambio, en la paleta de funciones, nosotros vamos a tener todas las funciones necesarias para la programación, como las estructuras, los arrays, los clusters, funciones numéricas, bloques numéricos, también bloques de tipo booleano, bloques de tipo string, comparaciones, formas de onda, ¿ya? Y bueno, un montón de cosas más, inclusive archivos de entrada-salida. Supongamos que yo quiero crear un bucle, me meto en estructuras, pues aquí tengo todos los bucles con cuales puedo yo trabajar. Quiero trabajar con arreglos de datos, pues aquí puedo trabajar, ¿ya? Igual, vamos a ir viendo cómo trabajamos con estos datos a lo largo de esta segunda unidad, ¿sí? Por eso es importante que ya también vayan instalando el software para poder realizar estos trabajos. Bien, eso por la parte de la paleta de funciones. También existe una paleta más. Vamos a ver si la pongo por acá. Esperen un momento, saco la otra paleta. Ahora mismo se me desapareció. Aquí está, la otra paleta. Eso. Aquí está. Bien.
Tenemos una paleta más que es la paleta de herramientas. En esta paleta de herramientas ustedes van a encontrar, por ejemplo, el puntero para poder seleccionar cada uno de los bloques y poder desplazarlos hasta donde nosotros querramos. Podemos encontrar el objeto Move, ¿ya? Que nos sirve en cambio para saber con qué valores nosotros estamos trabajando, ¿ya? Directamente solo es para operaciones, en cambio este no me permite realizar movimientos de ninguno de los bloques. Tenemos el objeto texto para ingresar información, ya sea de la parte en el diagrama de bloques o también en el panel frontal. Tenemos el carrete que nos permite hacer conexiones entre cada uno de los bloques. ¿Ya? Esto nos permite mover el diagrama en el cual estoy trabajando. Nos permite también analizar puntos de prueba, puntos de coerción, todo lo que tenemos aquí como tal. ¿Sí? Bien, inclusive podemos hacer esto un cortocircuito dentro de un determinado punto. Bien, si es que esta paleta, por ejemplo, está en este momento desactivada esta opción, significa que yo puedo hacer todo de forma manual, es que voy a necesitar hacer todo de forma manual. Es decir, si yo quiero unir este bloque con este bloque, bien, pues lo voy a unir de forma manual, ¿ya? Y necesito pues ponerme en el carrete para poder unir. En cambio, si lo activo, lo dejo en verde, ya una vez que me acerque únicamente a las flechas, pues ya me activa el, el valor adecuado para poder realizar ya sea el movimiento o la interacción que necesito hacer. Bien, dentro dentro de lo que es Labview como tal, nosotros también tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, tenemos datos de tipo booleano, tenemos datos de tipo flotante, datos de tipo entero y también datos de tipo string, ¿ya? Los colores que tenemos en cada uno de los cuadros simbolizan ese tipo de datos. Por ejemplo, nosotros vemos que este está pintado de amarillo. Este es un dato de tipo booleano, ¿ya? Este está pintado, en cambio, de azul. Es un dato de tipo entero. Perdón, este es un dato de doble precisión, un double, ¿ya? De doble precisión. Este es un dato de tipo entero. Por ejemplo, también podemos ubicar, vamos a ubicar aquí un LED, ¿ya? Este valor que está en verde es un dato de tipo booleano. Vamos a colocar también un string, ¿ya? Y los strings se presentan en este color medio morado, violeta como tal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de datos con los cuales vamos a trabajar. Datos de coma flotante o de doble precisión, datos de tipo booleano, es decir, solo pueden ser verdadero o falso, datos de tipo entero, es decir, no pueden aceptar valores con punto decimal, y datos de tipo string, es decir, solo pueden trabajar con valores que sean de tipo string, solo con cadenas de caracteres como tal. Bien, esos son los tipos de datos con los cuales yo voy a trabajar en cada uno de mis programas, ¿ya? Si es que yo quiero trabajar en la forma de iconos, yo tranquilamente los puedo trabajar de esta manera. En cambio, si es que veo que me ocupan demasiado espacio porque estoy haciendo programas cada vez más y más grandes, yo les puedo dar clic derecho y puedo deseleccionar esta opción que dice ver como un icono. Quito esa opción y automáticamente todos se me ponen ya en la vista que no es de icono, ¿ya? Si uno solo quisiera pasarlo nuevamente a icono, le presiono clic derecho sobre esa opción y lo pongo nuevamente a modo icono, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo también puedo trabajar con cada uno de estos datos. Hay algo muy importante, es que debemos evitar los puntos de coerción. Los puntos de coerción, vamos a ver si es que ingreso aquí un punto de coerción. Aquí debe generarse. ¿Ya? Bien, el punto de coerción es cuando yo trato de trabajar con datos que sean diferentes, ¿sí? Es decir, con tipos de datos que no sean iguales como tal, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en, en esta conexión que acabo de desarrollar, pueden apreciar que aquí en este puntito, si lo hago más grande,
Ahora mismo no recuerdo con qué lo hacíamos más grande o más pequeño. Bueno, si pueden observar, aquí hay un punto rojo, ¿sí? Este punto rojo, ¿sí? ¿En cuál? ¿En este de aquí? Ah, no. Este simplemente. Ah, ya. Este es para buscar. No te preocupes. Ya, es un search. Esto en cambio nos sirve para agrandar o minimizar el texto. Ya. Pero no recuerdo exactamente cuál me permitía hacer. Según yo, estaba convencido que era con el círculo como tal, pero ahora mismo no me está permitiendo. Bueno, ya voy a ver exactamente con qué era eso porque realmente no lo recuerdo. Pero el punto es que cuando nosotros conectamos entre datos que son diferentes como tal, podemos observar que se genera un punto de coerción. El punto de coerción es un punto rojo en la conexión, en la línea de conexión. Podemos observar que aquí entre esta línea naranja que se me pone acá y este bloque que es azul, hay un punto rojo. Ese es un punto de coerción. Voy a ponerlo como un icono, ahí se puede resaltar un poco más ese punto de coerción, ¿sí? Ese punto de coerción no existe. Ese punto de coerción no existe cuando en cambio yo estoy trabajando con datos del mismo tipo, ¿ya? Por ejemplo, miren, este es un dato de tipo flotante de doble precisión y este también es un dato de tipo double de doble precisión, entonces no se generan puntos de coerción. Supongamos que yo estoy ahí con enteros y aquí también voy a generar un entero más, ¿ya? Vamos a cambiar este tipo de dato, a borrar esta línea. Vamos a trabajar como un dato de tipo entero, ¿ya? Y lo vamos a conectar. Y este también le vamos a cambiar el tipo de dato, ¿ya? Miren, ahora tenemos exactamente el mismo tipo de dato representándose en ambos iconos. Por eso tampoco no se pone el punto rojo o el punto de coerción. Si yo le cambio la representación de este tipo de dato, si ven que ahora se pone un punto rojo, bien, eso es un punto de coerción, el cual me indica que los datos de este bloque con los datos de este bloque no son iguales y por lo tanto puede generar errores en la programación como tal, ¿sí? Bien, para cuando vayamos a ejecutar las diferentes simulaciones o cuando estemos programando, existen algunos comandos los cuales me servirían a mí para poder facilitarme la programación como tal, ¿ya? Uno de esos es el Quick Drop, que lo puedo sacar utilizando el comando Control Space, ¿ya? Control más espacio. Denme un segundo, por favor, que se está acabando la batería. Es el control, la función Control Space que me muestra el Quick Drop, mediante el cual yo puedo buscar bloques de manera mucho más simple. Ya digamos que yo necesito un determinado bloque y no sé exactamente en dónde está, por ejemplo, aquí en la paleta de funciones. No sé dónde se podría encontrar entre toda esta información. Recordemos que todas estas carpetas me almacenan información. Entonces, como no sé exactamente dónde está, ya no se me ocurre un lugar donde pueda estar esta información, pues lo más fácil es utilizar el Quick Drop, ¿ya? Entonces presiono Control Espacio
Y ahí ya puedo buscar, por ejemplo, un analog to digital DI. Puedo buscar una estructura, una estructura case. Puedo buscar un slide como tal, ¿sí? Todo está dependiendo también de dónde esté aplicando la función, ¿ya? ¿Sí? Entonces, miren, aquí puedo, si es que estoy presionando el Quick Drop acá en el panel frontal, entonces aquí puedo buscar los bloques del panel frontal. Si en cambio presiono Control Space estando en el diagrama de bloques, pues ahí no voy a encontrar las funciones del panel frontal. En cambio, aquí voy a encontrar las funciones del diagrama de bloques como tal, ¿sí? Ya. Otra de los accesos rápidos que yo puedo obtener es el Control B. El Control B me sirve para eliminar todos los cortes de línea. Por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí hay una línea que está cortada, que aquí hay otra línea que está cortada. La opción más fácil es coger bueno, la primera opción sería coger e ir suprimiendo, seleccionando cada línea y suprimiéndola. Pero otra opción todavía mucho más sencilla es presionar Control B y se eliminan todas esas líneas que no tienen conexión. Si ven, hemos eliminado ahorita todas las líneas que no tienen conexión como tal. ¿Ya? Eso con referencia a los accesos rápidos. Ya iremos viendo más accesos rápidos a medida que vayamos incrementando también nuestro nivel de programación. Otra de las cosas también importantes es cómo funcionan cada uno de estos parámetros. El primer parámetro es simplemente para ejecutar un run. Ese RAM me ejecutará el código cuantas veces yo haya definido. Por ejemplo, si tenemos una estructura que se está repitiendo 10 veces, pues se va a ejecutar las 10 veces que he definido esa estructura. En cambio, este de aquí me sirve para hacer un run continuo, es decir, que a pesar de que se pare la instrucción, vuelve a ejecutarse hasta que yo presione el stop. Por ejemplo, voy a unir este slide de aquí con este numeric. Como son los dos, manejan el mismo tipo de datos. El slide con el numeric 2, que vendría a ser pues este de aquí. ¿Ya? Voy a quitar este numeric control de acá y este numeric de aquí también. ¿Ya? Entonces, si yo presiono RAM, solo se ejecutará una sola vez y me pondrá acá el valor que yo haya definido. ¿Ya? Vamos a cambiar los datos en los cuales estoy trabajando. Vamos a cambiar la escala de 0 a 100. Vamos a poner de 0 a 100 como tal. ¿Ya? Vamos a variar la escala. Y si presiono solo una vez RAM, no me permite hacer esa variación como tal. En cambio, si presiono RAM continuo, eso quiere decir que ahora yo puedo hacer desde aquí las diferentes modificaciones que yo necesito. ¿Sí ven? Esta fluidez con la que se maneja el programa depende mucho de la computadora donde la estén ejecutando o de las tarjetas gráficas que tengan o del procesador como tal que se esté manejando. ¿Ya? Entonces, miren, ahora como está en un run continuo, yo puedo moverlo durante todo el tiempo sin necesidad de volver a ejecutar el programa como tal. ¿Ya? Aquí puedo generar pausas. ¿Ya? Mi sistema en este momento se encuentra pausado y a pesar, miren, de que yo siga moviendo el slide, el numeric se encuentra pues en el mismo valor. ¿Ya? Para detenerlo, pues voy a presionar el stop y se detiene el programa como tal. Bien, aquí también tenemos un pequeño foquito que me sirve para ir haciendo análisis paso a paso, ¿ya? Cuando yo presione RAM, es que va a funcionar este foquito como tal. En el RAM continuo también me podría funcionar, pero preferiblemente se utiliza en el RAM, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este foquito? Yo voy viendo pues cada vez los datos que voy enviando desde aquí, como los estoy recibiendo acá. Por ejemplo, en este caso estoy enviando 4796, varío. Ahora vamos a ver qué cambia, ¿sí ven? A 6020. Entonces ahí puedo hacer un monitoreo o un seguimiento de toda la programación que yo estoy desarrollando para ver cómo se está comportando en los diferentes bloques. ¿Qué acción está realizando en los diferentes bloques? ¿Ya? También puedo colocar puntos de prueba
¿ya? En cada una de las líneas. Y eso me dará los datos o la información que se está ejecutando en cada una de las líneas. ¿Sí ven? Me está diciendo que está tomando ese valor, esos otros valores, y si yo hago más conexiones y ubico más puntos de prueba, pues me va a ir aquí en esta tabla que se ha generado, ir mostrando toda esa información. Bien, estos demás bloques me sirven simplemente para organizarlos. Por ejemplo, esto está aquí un poco desorganizado. Yo me los voy a llevar todos a la derecha y aquí los voy a poner a todos a la izquierda. ¿Ya? Y una buena práctica de programación es que las entradas empiecen siempre a la izquierda y las salidas siempre a la derecha. Nosotros también, si por ejemplo dijimos, yo quiero que este ya no sea un indicador, sino que quiero que pase a ser un control. Recuerden que solo tenemos esos dos tipos de datos, controles e indicadores. Pues le pongo clic derecho y le voy a convertir, pues, y lo voy a convertir a indicador como tal. ¿Ya? Aquí le podemos crear un indicador que se pondrá inmediatamente al lado de este, pero yo ahora lo quiero cambiar. Entonces aquí tenemos, miren, lo podemos cambiar a control, lo podemos cambiar a un arreglo o lo podemos cambiar a un constante. En este caso yo quiero que sea como un control. Y podemos ver que esta flechita acaba de pasarse del lado izquierdo al lado derecho. Pues los controles tienen la flecha del lado derecho y los indicadores tienen la flecha del lado izquierdo. Eso quiere decir que este, por ejemplo, sería un indicador, este sería un control y este de aquí sería un indicador como tal. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? Los indicadores serían todos los datos que se muestran y el control es, por ejemplo, un potenciómetro y eso. O estoy mal. Exactamente. Los indicadores solo sería ya digamos el resultado final de una operación o un proceso que tú estás desarrollando. Solo la información que vas a visualizar. Y en cambio, un control es con lo que vas a interactuar en el programa, ya sea un potenciómetro, una perilla, ya sea un nivel de temperatura como tal. Todas esas cosas que nosotros podemos manipular o que se pueden ser manipuladas mediante el ambiente. Ahí, listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya en el resto del tiempo que nos queda, es que ustedes van a instalar este software como tal, ¿sí? Necesito que instalen Labview para poder ya trabajar desde la siguiente semana. A partir de la siguiente semana vamos a tener clases todos los días exceptuando el lunes, ¿ya? Vamos a tener clases tanto martes, miércoles y jueves para poder avanzar con todos los contenidos de Labview. Recordemos que únicamente nos quedan, si no me equivoco, unas 5 o 6 semanas de clases como tal. Entonces, para avanzar lo mejor posible, vamos a tener todos los días clases exceptuando el lunes. ¿Les parece bien? Sí, está bien, genial. Y no, hace falta que sea el 2019, en todo caso yo tengo ya el 2018. No, me parece perfecto que tengas el 2018, con ese tranquilamente podemos trabajar. Cuando lo vayamos a utilizar, ¿sí? ¿Tú tienes un Arduino tal vez en tu casa? Ya. De momento vamos a empezar haciendo programación en lo que es Labview, ¿ya?
Después, si vamos a interactuar con Arduino, así que si ustedes tienen el Arduino en la casa o lo pueden adquirir o que les presten por ahí, vamos a trabajar con lo que es MakerHub, ¿ya? MakerHub es un aplicativo que nos permite instalar o leer el Arduino desde Labio como tal. Miren, aquí por ejemplo yo tengo instalado. Hay varios aplicativos en realidad, sino que este es el que mejores resultados me ha dado de todos, ¿ya? Pertenece a Lynx y con este yo me puedo conectar directamente al Arduino, Arduino 1, Arduino Mega, Arduino Nano, ¿ya? Me puedo conectar a todos ellos. Entonces aquí únicamente tengo que seleccionar las librerías en las cuales voy a trabajar y tal. Este es un software, bueno, me sale esto porque no tengo conectado ahorita ninguno, ¿ya? Este me ha funcionado bastante bien, no tengo quejas sobre el mismo, así que si es que desean instalarlo, se llama MakerHub como tal y lo pueden encontrar como links, ¿sí? Ya, miren, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes dispositivos. Tenemos de Arduino, de DigiLink, de PJRC y de SparkFun también. De SparkFun un tiempo tuvo bastante realce, pero decayó cuando salió Arduino. ¿Ya? Y aquí están los diferentes Arduinos con los que podemos trabajar, con el Leonardo, el Mega, el Nano, el Pro Micro y el 1. ¿Ya? El 1 que es el más utilizado. ¿Sí? Entonces, si es que desean instalarlo, este también es una buena opción. ¿Ya? Bien, entonces van a empezar a instalar ahora el programa y la próxima clase ya empezaríamos el día lunes como tal, analizando lo que son datos booleanos y vamos a ver todas las conversiones con referencia a datos booleanos y también vamos a ver lo que son funciones o estructuras, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta más tal vez? Ingeniero, disculpe, ¿el día lunes o martes? Perdón, el martes. Sí, tienes toda la razón, el día martes. Bien, por favor, para el día martes también van a desarrollar la siguiente tarea. Tomen nota, por favor. Vamos a averiguar acerca de lo que es un instrumento virtual. ¿Ya? Vamos a averiguar acerca de lo que es un instrumento virtual y cuáles son las ventajas y desventajas frente a un instrumento físico. ¿Ya? Les repito, ¿qué es un instrumento virtual? Ventajas y desventajas con respecto a un instrumento físico. ¿Sí? Esa va a ser la tarea que van a tener para el día martes igual y la van a subir al EVA como tal. Ya les aperturo el link. Listo, jóvenes. Entonces, si no tenemos más preguntas ni dudas, pues hasta ahí quedaría la clase del día de hoy. Listo, bien, gracias. Gracias, jóvenes. Que pasen muy bien. Hasta luego, ingeniero. Adiós. Tal vez recuerda lo que nos mandó a hacer en Logic Pro. ¿Eso no hay que subirlo? Ah, sí, me olvidaba de aperturarles el link. Sí, ese tienen que subirlo, pero con informe. ¿Ya lo tienen hecho el informe? Ah, no, solo la simulación. Ya, sí. Me olvidaba que se tiene que hacer un informe de los módulos que utilizaron, de los bloques, de cuál es la secuencia, los diagramas de flujo que utilizaron para hacer esa simulación, ¿sí? Porque eso viene a ser el proyecto final de lo que es PLCs. Exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, utilizaron el BSL? ¿Por qué no hicieron, digamos, si utilizaron saltos de rutinas? ¿Por qué utilizaron saltos de rutinas?
por qué utilizaron el módulo TOT, dónde lo utilizaron, cómo hicieron la multiplexación para los datos decimales, que es los contadores de cada una de las cajas. Esas cosas son cosas que deben explicar. En fin, tienen que hacer un pequeño resumen también diciendo cuántos bloques utilizaron, cuántos conectores normalmente abiertos, cuántos conectores normalmente cerrados, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, ya como un proyecto propio de automatización. ¿Sí? Sí, eso es, lo vamos a dejar para de este lunes que viene para el próximo, ¿ya? Eso vamos a entregarlo el día lunes hasta las 12 de la noche, ¿sí? Pero como les digo, de este que viene al próximo. ¿Ya? ¿Sí lo acabaron todo? ¿Tuvieron algún inconveniente? Porque tú estás trabajando con Inti. Ah, ya quedamos en ustedes con tener una tutoría para ver qué estaba pasando ahí. ¿Pueden de una vez para revisarlo? O de una vez revisamos, ahora que estamos aquí. Oye, ya se desconectaron. Ya.